En la clase de hoy vamos a hacer algunas reflexiones respecto a un tema que es central en el cursado de esta asignatura, que es lo que le hemos dado en llamar el problema de la intervención. Nuestra materia se llama Metodologías de Intervención para el Desarrollo Rural. Pues bien, ya hemos hecho algunas reflexiones sobre el tema del desarrollo y ahora vamos a hablar sobre la intervención. La primera pregunta que nos puede surgir es si como profesionales estamos preparados para intervenir en los programas que buscan generar desarrollo o superar condiciones de pobreza rural. Ya habíamos visto cuando vimos la idea del desarrollo rural, la importancia, al menos que nosotros le asignábamos a los sectores menos favorecidos, pero productivos de las áreas rurales, como sujetos activos del desarrollo. La otra pregunta que nos surge es, primero, si estamos preparados profesionalmente. Segundo, ¿será necesario intervenir? Y acá es importante distinguir dos aspectos, lo importante de lo urgente. Empecemos por lo importante. Veamos para la provincia de Tucumán algunos datos muy gruesos, sin que esto esté muy actualizado, pero es información y es una tendencia que es irreversible por el momento, que es analicemos cuáles son los rangos, qué pasó con las explotaciones agropecuarias en Tucumán a lo largo de una serie de años, en este caso del año 1960 en adelante, con aquellas explotaciones agropecuarias entre 0 y 5 hectáreas en la provincia de Tucumán. Fijémonos, en el Censo Nacional Agropecuario de 1960 eran de 8.337. En el Censo Agropecuario del 69 eran de 7.164. En el Censo 88 de 5.300 y en el Censo 2002 de 2.150. Es decir, la tendencia invariablemente, sea la fuente que sea que usemos, nos está diciendo que eso es a la baja, tendencia que se ha mantenido y que obviamente es necesario revertirla. ¿Y qué es lo urgente? Lo urgente es tratar de superar estas condiciones de pobreza estructural que nos vienen castigando desde hace mucho tiempo y que es inaceptable en un país con las potencialidades del nuestro. Esto no es una foto de una calle céntrica de Bombay, en la India. Entiendo que reconocen esa esquina. Eso es 25 de Mayo y San Martín, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las personas que trabajamos en instituciones o proyectos tenemos vinculados a acciones para el desarrollo, tenemos un doble desafío. El primero es ganarnos la vida haciendo bien nuestro trabajo, es un imperativo absolutamente legítimo. Y el segundo, constituirnos en un agente del desarrollo competente. Acá estamos introduciendo un concepto, agentes del desarrollo. ¿Quiénes son los agentes del desarrollo? Son aquellos técnicos, aquellos profesionales que materializan los contenidos, los mensajes, los objetivos, los mandatos de las instituciones, tanto públicas como privadas, que están presentes e intervienen, actúan en el espacio rural. Es decir, aquellos que hacen realidad los mensajes de las organizaciones y de las instituciones. Esto último implica una no neutralidad, fíjense cómo está puesto, una no neutralidad de este trabajo, porque esta persona, este profesional, tiene dos características. Primero, tiene que tener una concepción de lo que busca lograr. ¿Cuál es su idea de desarrollo? ¿Cuál es su imagen objetivo? ¿Qué es para él el desarrollo? Porque no para todos es lo mismo, como ya hemos visto. Y segundo, tener claridad respecto de los medios con que se propone hacerlo. Es decir, trabajar como agente de desarrollo, ¿qué implica? Realizar una serie de actividades que busquen superar aquellas condiciones, situaciones que uno puede considerar como de no desarrollo.
Por ejemplo, ¿cuál es la situación de las familias que pretendemos mejoren su situación? ¿En qué consiste ese desarrollo que uno está planteando? ¿De qué manera, cómo podemos incidir, impactar en el logro de ese desarrollo en las condiciones de las familias en las áreas rurales bajo situaciones de vulnerabilidad? Las respuestas a las preguntas anteriores van a ser bastante diferentes de acuerdo a la perspectiva social que cada uno tenga y de la metodología que usemos para responderlas. Por lo tanto, las personas que trabajan, los profesionales, los técnicos que trabajan en acciones para el desarrollo deberían cumplir al menos dos requisitos. Asumir una perspectiva social, es decir, una concepción, una idea desde donde se miran, se entienden y se enfrentan los problemas del desarrollo. Esto es muy importante porque si dos personas entienden al desarrollo rural de una manera distinta, van a estar parados ideológicamente, conceptualmente y metodológicamente en lugares diferentes. Y desde esos lugares diferentes, los abordajes a la problemática obviamente van a ser diferentes. Por lo tanto, hay que tener una claridad desde donde yo conceptualmente estoy instalado y desde acá voy a enfrentar aquellas situaciones consideradas como de no desarrollo. Y el otro requisito es asumir una metodología basada en un conocimiento científico de la realidad. Veamos, este acercamiento científico de la realidad, que habíamos hecho referencia recién, es necesario a fin de tomar conciencia de aquellos hechos más relevantes, significativos, que conforman una realidad sistémica y que pueden ser a un aspecto en particular o a una relación de muchos aspectos. Generalmente, cuando nos encontramos frente a un problema, tenemos que recurrir a esta última idea, porque hay problemas sociopolíticos, hay problemas económicos productivos, hay problemas ecológicos o biogenéticos, educativos, socioculturales, familiares, demográficos, geográficos y un largo etcétera que tenemos por delante. Veamos lo que plantea la teoría social de la situación al respecto. Un determinado lugar tiene una fenosituación y esto es equiparable, equivalente, análogo al fenotipo que hemos estudiado en genética. Ustedes recuerdan que el fenotipo es la expresión visible, es el genotipo más ambiente. Bueno, es lo que se ve, el fenotipo, ¿sí? Decimos, ese animal es una Aberdeen Angus, es negro, todo negro, no tiene cuernos, es una vaca, todo indica que tendría que ser una Aberdeen Angus. Pero eso es el fenotipo del animal. Bueno, cuando uno llega a un determinado lugar a trabajar, a instalarse, a querer desarrollar un proyecto, una acción, se encuentra con una fenosituación o realidad manifiesta. Esto es el olfato, lo que nosotros vemos, lo que vemos sobre la realidad, pero es una primera mirada sobre esa realidad. Pero por otro lado, hay una genosituación o realidad estructural. Esto es análogo al genotipo que hemos estudiado en genética. Es la estructura, el ADN de la situación. Una cosa es lo que nosotros vemos, la fenosituación, y otra cosa es lo que realmente pasa. Ese es el conocimiento científico de esa realidad que nosotros tenemos que tener. ¿Cómo arribamos a ese conocimiento? A través de una serie de propuestas, herramientas, instrumentos metodológicos de investigación de la situación social, productiva, económica, cultural, ambiental de esa población, de ese sitio en el que nosotros que pretendemos intervenir o estamos trabajando. Bueno, la suma de la fenosituación más la genosituación me da el escenario o el contexto situacional en el que nosotros nos vamos a mover. Lo anterior, entonces, define a un agente del desarrollo como una persona que tiene que tener un conocimiento científico y considerar que su acción, que es intencionada, recuerdan que habíamos hablado de que
el agente de desarrollo no es neutro en su trabajo, una no neutralidad de su trabajo. Entonces retomo, tenemos que considerar que su acción, que es intencionada, las intenciones pueden ser buenas o malas, pero es intencionada, hay intenciones, hay objetivos, incide en el funcionamiento de esa realidad transformándola desde una perspectiva social determinada. En las acciones para el desarrollo encontramos tres lógicas, conviven tres lógicas. Una lógica académica, que es quienes están en un plano más intelectual pensando en los problemas del desarrollo y plantean hipótesis, modelos, marcos teóricos, etc. Hay una lógica de la intervención misma, que son aquellas estrategias políticas, los métodos, los instrumentos, las formas, etc. Y finalmente, una lógica de los actores, de los sujetos del desarrollo, quiénes son, qué intereses tienen, qué intereses entran en juego, cómo colisionan esos intereses, qué maneras de percibir tienen, cuáles son las racionalidades, los códigos, las redes, las líneas de poder, las organizaciones familiares, cómo se dan al interior, etcétera, un largo, etcétera. Pero como habíamos ubicado al desarrollo también dentro del plano de los cambios sociales, tenemos que saber que todo cambio social, y ya lo habíamos visto cuando vimos los conceptos del desarrollo al inicio, involucra una dimensión espacial y una dimensión temporal, es decir, la intervención para el desarrollo se da en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Y acá, dentro de este cambio social, tenemos apuestas o aproximaciones políticas. Esto es, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los fines? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? ¿A quiénes afecta? También hay una apuesta o aproximación técnica, los medios, las opciones, los instrumentos con que vamos a intervenir, la organización que nos vamos a dar. Y finalmente hay una apuesta utópica, esto es, las fuerzas, de donde esa apuesta movilizadora de energías y convencimientos que nos llevan al día a día levantarnos y querer enfrentar aquellas situaciones que nosotros consideramos como de no desarrollo y que pueden ser modificadas positivamente gracias a nuestra acción. Por eso, una sociedad es lo que es más sus posibles. Entremos al tema de la intervención. La intervención tiene dos características, la finalidad y la externalidad. La finalidad son los objetivos que nosotros estamos buscando, las intenciones, y la externalidad es que nosotros habitualmente, los profesionales del mundo agropecuario, en un enorme porcentaje, somos externos a las realidades en las cuales nosotros vamos a intervenir. Insisto, el porcentaje es altísimo de todos aquellos profesionales que venimos de ciudades o de núcleos, de núcleos de ciudades intermedias y vamos a intervenir a áreas rurales, es decir, somos agentes externos y esto es un dato muy, muy importante. Intervención significa que no fue la sociedad misma la que diagnosticó sus problemas y busca soluciones, sino que, por lo general, no siempre, los impulsos, las ideas, las iniciativas vienen total o parcialmente de afuera. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de la externalidad de los agentes del desarrollo. Por lo tanto, si nosotros en una proyección de tiempo decimos que a un tiempo sub 0 la situación va a ser X y a un tiempo sub 1 la situación va a ser tal y que si no intervenimos a un tiempo sub 2, esa situación va a entrar en un declive. Eso puede ser un resultado de nuestro diagnóstico, de ese conocimiento científico que tenemos que tener sobre esa realidad en la que vamos a intervenir. Por lo tanto, tenemos que plantear que a un tiempo sub 1, a través de la intervención, podríamos revertir esa tendencia que nuestro diagnóstico nos estaba indicando que de no intervenir hubiese ido empeorando. Ahora bien,
Este concepto, esta característica de exterioridad, esta externalidad, supone que el que diagnostica no vive los problemas planteados, es decir, somos agentes externos que vamos a diagnosticar sobre una realidad que no es la nuestra necesariamente. El que formula el programa de acción no va a percibir los resultados del mismo en su propia vida, es decir, un proyecto, un programa de desarrollo tiene otros usuarios, otros beneficiarios, otros destinatarios que no somos nosotros quienes los estamos formulando y los estamos planteando. Y finalmente, quien controla el programa, el proyecto, no es el beneficiario del mismo, no necesariamente, o no generalmente. Surge en consecuencia una dicotomía entre la lógica de construcción de un programa de trabajo realizado por un equipo técnico, por un grupo de profesionales trabajando y elaborando un programa, un proyecto de intervención para el desarrollo, y la lógica del esfuerzo creador de los productores dejados a sí mismos, a su propia suerte, a la propia iniciativa de la comunidad. Esto es, esa lógica que tienen los productores agropecuarios per se para superar problemas, situaciones problemas, y que evidentemente en muchas realidades no les ha ido tan mal, pero obviamente son situaciones que se pueden mejorar con el aporte que pueda hacer un equipo de profesionales. Pero también hay peligros o desvíos del trabajo de la intervención. Puede haber una autojustificación. Esto es cuando un profesional o un equipo técnico se autojustifica de que son necesarios, de que ellos estén ahí sí o sí de por vida. Una burocratización, es decir, cuando ya el trabajo comienza a hacerse rutinario, cuando se pierden un poco los objetivos de por qué estamos trabajando con ese grupo de productores en ese territorio. Y también muchas veces se da la creación de una estructura ficticia de demandas de los servicios ofrecidos. Esto es la creación de organizaciones realmente inexistentes, solo existen en los papeles, pero en el fondo es una organización que está vacía. Esos son cascarones vacíos que sirven no para beneficio de los productores, sino que sirven para otros fines que mejor muchas veces no declararlos. Para restar este elemento de la externalidad, de esta exterioridad que tenemos los profesionales del mundo agropecuario, la participación de los beneficiarios es central. Y la participación, cuando es real, cuando va más allá de un simple cosmético o un simple maquillaje, altera necesariamente un programa de intervención. Claro que lo altera. A través de la participación de los productores, de los beneficiarios, de los usuarios, ¿qué pretendemos? Pretendemos crear 3 niveles de complementariedad. El primero entre la institución y la comunidad o grupo. El segundo entre el programa o proyecto, la lógica de formulación de un programa o un proyecto y la creatividad de los productores, de los usuarios. Y finalmente el nivel de complemento que consideramos más importante es que es complementar el trabajo del técnico, del profesional, con el productor o la productora con la que se esté trabajando en ese momento. Así tendremos un gran espectro de niveles de participación o grados de participación. Esto lo vamos a ver más adelante, pero a modo introductorio vamos a tener un espectro entre cero participación y mucha participación con todos los estados intermedios. Es decir, cero participación, los productores no participan de nuestra propuesta, no les interesa, o les interesa pero no van, no están presentes, no se involucran. La cogestión, podemos pasar por un estado intermedio y llegando finalmente a una utopía que podría ser la autogestión, es decir, productores tomando sus propios problemas y su propio proceso de desarrollo, realizándolos ellos mismos. Así es posible plantear lo siguiente, que la intervención nunca podrá hacerse carne totalmente en la comunidad y dejar de ser externa a ella. Los agentes interventores, los agentes del desarrollo, siempre vamos a ser externos a las realidades en donde nosotros vamos a intervenir. Y por otro lado, que la participación nunca será tan real ni en grado tal
como para confundirse con esa creatividad de los productores dejados a su propia suerte y propias iniciativas. Para terminar, nosotros muchas veces decimos, bueno, ¿y cuáles son las áreas en las que nosotros podemos trabajar? Yo soy un ingeniero agrónomo, soy un ingeniero zootecnista, tengo ganas, y logré estar en una institución o en una organización, en un organismo no gubernamental que plantea realizar acciones para el desarrollo. Y bueno, pero no sé bien en qué áreas puedo intervenir desde nuestras disciplinas. Bueno, hagamos un ensayo en esta tipología tentativa de intervenciones, la más clásica, la que nosotros tenemos mayor cantidad de elementos, en las que hemos sido más sólidamente formados, las técnicas productivas, agropecuarias, forestales, combinación de asistencia técnica, capacitación, investigación aplicada, difusión, crédito de explotación de inversión, nuevos instrumentos tecnológicos, infraestructura intrapredial, extrapredial, técnico-productivas, manufactureras, artesanales, apoyo al aprovisionamiento en insumos y servicios a los productores, apoyo a la transformación y comercialización de productos, apoyo a las organizaciones de productores y productoras, apoyo a los trabajadores asalariados y sus organizaciones, organizaciones sindicales, formación y capacitación de trabajadores, asistencia legal para asalariados, apoyo a las organizaciones comunitarias, centros vecinales, centros deportivos, cooperativas, asociaciones de hecho, grupos informales, creación o extensión de infraestructura y servicios de base, viales, energía, agua potable, teléfonos, comunicaciones en general, conexiones, vías de comunicación, etc. Apoyo al mejoramiento y extensión de los servicios básicos, salud, higiene, ambientales, nutrición, habitación, educación general, educación con adultos, alfabetización, transporte, informaciones, aprovisionamiento, actividades culturales, de esparcimiento, deportivas, asistencia legal y social a la familia rural, asignación de tierra, acceso al agua, saneamiento de títulos, protección y mejoramiento del medio físico, y un largo, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta acá, y cualquier cosa saben cuáles son nuestras vías de comunicación. No dejen de consultar en el foro del aula virtual y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, gracias.